Alemanes de Reddit, ¿cómo se le enseñó a Adolf Hitler en su escuela? En general, vuelves a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto varias veces durante la escuela. Leí el diario de Anne Frank en la clase de religión, creo que en el 7º grado. Hitler se elevan al poder y el Holocausto generalmente se enseña en 8/9 y nuevamente en 12 grado. Sin embargo, también puede analizar algunos discursos o el sistema político durante otras clases además de la historia. Editar. Como algunos señalaron que esta es solo la forma en que se enseñó, aquí está la explicación de lo que nos enseñaron. Durante los primeros años aprendes lo malvados que eran Hitler y los nazis. ¿Cuántas personas murieron a causa de ellos y cuál fue el Holocausto? Entonces podrías aprender lo que eso significaba a nivel individual para los judíos, Anne Frank's Diary. A medida que avanzas, aprendes cómo los nazis llegaron al poder, por qué los alemanes votaron por ellos y cómo funcionó la propaganda. Finalmente comienzas a analizar las condiciones que hicieron que la gente común se convirtiera en asesinos en masa o soldados fanáticos del Tercer Reich. Como puede ver, comienza con una imagen clara en blanco y negro, luego aprenda por qué llegaron al poder y finalmente pregúntese si podría haber sido una de esas personas y cómo evitar que tal cosa vuelva a suceder. Junto a esto, puede visitar un campo de concentración. Yo mismo visité Buchenwald y Adamar, un sitio de eutanasia. Esta fue mi experiencia. Fui a la escuela en un par de diferentes ciudades del sur de Alemania. Múnich, Heidelberg y Stuttgart. Comenzando en 8º grado en adelante, realmente parecíamos centrarnos en la revolución industrial y después. El último trimestre del año escolar siempre se centró en la Segunda Guerra Mundial con algunos muy cortos o sí, entonces nos dividimos en 2 países y eso fue malo, la reunificación ocurrió en los años 90. A medida que envejecíamos, más detallado tendía a ser. Uno de mis temas de graduación en literatura alemana fue la poesía del exilio. Hubo al menos 2 excursiones a campos de concentración integradas en el plan de estudios. Dachau en 8º o 9º grado, y luego Auschwitz-Birkenau durante nuestro viaje de último año. No fui a ninguno de los 2 viajes porque me di cuenta rápidamente que no quería estar cerca de un grupo de estudiantes de secundaria que solo conocían a una persona judía, yo, en un campo de concentración. El segundo sucedió durante Yom Kippur, que parecía extrañamente apropiado. Cuando fui a entrenar durante un par de semanas en Vilseck, me tomé un sábado para visitar Dachau. La impresión que obtuve es que los alemanes tuvieron mucho cuidado para preservar la historia y proporcionar todos los hechos relacionados con el campamento. Fue muy sombrío y emocional en algunos puntos. Sentí que los alemanes se disculpan eternamente con respecto al Holocausto. Lo tenemos en la escuela ahora. Soy de Alemania, bueno, básicamente nos lo enseñan de una manera muy neutral. Aprendemos cómo tomó el poder, comenzó la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero cuando se trata de cosas muy malas como matar a millones de judíos, los maestros generalmente dicen lo malo que era. Aprendí medio año de 9º grado sobre él y el régimen nazi, ahora lo tenemos en la segunda mitad del 11º grado. Así que aprendemos mucho sobre los nazis porque el gobierno no quiere que olvidemos el pasado brutal. Soy austriaco, pero supongo que todavía cuenta. Además, no dude en corregirme en cualquier error gramatical / ortográfico, ya que el inglés no es mi lengua materna. Estamos cubriendo WW2 ahora mismo en realidad. Primero aprendimos sobre la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias, luego sobre cómo Hitler ganó poder y cómo se convirtió en canciller. Nuestro tema actual es el Anschluss. Hemos visto un video de uno de los discursos de Hitler y el año que viene iremos de excursión a Mauthausen para ver los KZ, campos de concentración, allí. He leído el diario de Anne Frank, pero no lo estamos leyendo en la escuela. Creo que mi maestra sí enseña las lecciones de forma neutral, pero a veces, como por ejemplo cuando vimos el video del discurso de Hitler o cuando estábamos hablando sobre la deportación de judíos, enfatiza cuán horrible fue realmente esta era de la historia. Supongo que, si no tuviéramos una idea de cuánto sufrió la gente durante este tiempo y cuántas vidas costó la guerra, la historia sería mucho más probable que se repita. Nuestras clases de historia fueron muy cronológicamente durante toda la escuela secundaria. Y cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, tenías la edad suficiente para saber sobre Hitler y la Segunda Guerra Mundial, por lo que nuestras clases de historia eran realmente neutrales y se centraban en hechos y antecedentes. Sin embargo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, Hitler y las atrocidades cometidas por el régimen nazi aparecieron en otras clases básicamente desde el comienzo de la escuela secundaria, incluso la escuela primaria. Leía historias o libros al respecto, miraba películas, asistía a exposiciones, etc. Cuando se hablaba de ese tema en esas clases, se trataba más de todos los horrores infligidos por el régimen nazi, lo que significaba para la gente de esa vez, tanto víctimas como seguidores, y una reflexión y análisis muy críticos sobre por qué esto podría suceder y cómo evitar que vuelva a suceder.
Al final, el subtexto de todas estas clases era mucho sobre ética, moral, comportamiento humano, defectos humanos, inhumanidad humana, darse cuenta de sus propias deficiencias y la responsabilidad que tenía de comprender qué sucedió, cómo sucedió y evitar que suceda. Obviamente, pero, debes darte cuenta de que para los alemanes generalmente no aprendes sobre el pasado nazi en la escuela, pero solo lo sabes antes. Está en la televisión mucho, cubre revistas, etc. A veces todavía tienes parientes mayores que vivieron en esa época. Mis abuelos tenían 20 y tantos años durante la Segunda Guerra Mundial, así que supe de ellos. Pero para mí, la escuela trajo todos los fragmentos que conocía juntos y formó una imagen más grande y me hizo comprender muchas cosas. También me gustaría saber de otras personas en Europa. Específicamente polacos, checos, austríacos, húngaros y eslovacos editar. Además, si quieres hablar sobre tus clases de historia en general, también está bien. Los estadounidenses aprenden mucho sobre la historia de Estados Unidos y, a menos que seas un historiador especializado en Europa Occidental o Oriental, o Escandinavia, África, América del Sur, Asia u Oceanía, o donde sea, entonces no aprendes mucho sobre otros lugares. Algo que podría ser conocimiento básico para usted podría ser información totalmente nueva para otra persona. Húngaro que fue a una escuela secundaria judía muy liberal aquí. En clase definitivamente se abordó mucho más objetivamente. Asistir a los memoriales del Holocausto y estudiar en un edificio que literalmente se usaba para ocultar familias judías durante la guerra nos enseñó sobre las brutalidades sin que nuestros maestros entraran en muchos detalles al respecto. Checo aquí y no sé qué más decirte. Nuestro plan de estudios es casi idéntico al de los alemanes. Se nos enseña sobre las guerras mundiales y Hitler en la escuela secundaria y luego nuevamente en la escuela secundaria con más detalle. Y no nos detenemos allí, después de la guerra nos vimos obligados a ser una parte de la Unión Soviética y también nos enseñan eso. Probablemente es lo último que aprendes en la historia en la escuela secundaria y, por supuesto, es principalmente negativo. Larga y estructuralmente. No se centre en la persona, sino en los sistemas y las causas que lo llevan a tomar y consolidar el poder, comenzando con la Primera Guerra Mundial. Creo que, si me despertaras a las 3 de la mañana, casi 20 años después, y me preguntaras qué hizo que Europa fuera el barril de pólvora a principios del siglo XX, aún podré murmurar militarismo. Coma nacionalismo e imperialismo asterisco en cuestión de segundos. Asterisco además, sí, eso hace que pensar en los Estados Unidos en este momento sea un poco incómodo editar. Por cierto, porque acabo de recordar que los requisitos de enseñanza en los EU pueden variar. Si quieres enseñar historia o cualquier otra asignatura, en Alemania, básicamente necesitas el equivalente de una maestría estadounidense en esa asignatura. Mi profesor de historia en el 12º grado incluso tenía un doctorado en historia, escuela pública, zona rural. Creo que la mayoría de las escuelas en Alemania realmente hacen un buen trabajo enseñándonos sobre la historia de nuestro país. Quiero decir que hay una razón por la que los alemanes no están realmente orgullosos de ser alemanes, aunque hoy en día sí podemos. Por supuesto, aprendimos sobre los campos de concentración y todas las otras cosas horribles. Nuestro maestro lo hizo muy visual con imágenes y grabaciones de discursos, realmente me quedó grabado. Fue muy molesto y quizás en algún momento mucho para caer sobre los niños pequeños. Pero lo que encontré muy importante es que aprendimos mucho sobre cómo él incluso consiguió el poder y qué pequeñas cosas salieron mal desde el principio. Y tratamos de hacer conexiones con lo que sucede hoy en todo el mundo. Nos hizo a todos muy conscientes de esos detalles y problemas, y mis amigos y yo a menudo hablamos de ello. Entonces, aunque Alemania tiene una historia tan mala, tratamos de no olvidarla y la escuela confronta constantemente a los estudiantes. Quiero decir que probablemente no sea así en todas partes, pero debería. Soy de Austria y me dijeron cómo se hizo poderoso y qué hizo para llegar allí, etc. Bueno, la mayoría de las cosas que necesitas saber sobre el tema, pero cuando visité Arnhem me contaron un poco más. Arnhem era el lugar de un campo de concentración para personas discapacitadas y mi madre conocía a alguien de allí y nos contó muchas cosas que no te dicen en la escuela. Los nazis hicieron muchos descubrimientos científicos mientras intentaban crear la raza aria. Básicamente, querían personas altas y hermosas con piel blanca y ojos azules, y lo hicieron mucho para llegar allí. Una de esas cosas que me dijeron fue que sabían sobre el hecho de que si una mujer está embarazada de gemelos y la sangre de un bebé entra en el ojo del otro mientras están en el útero, podría causar un cambio de color de ojos de marrón a azul. Entonces, hicieron pruebas en niños gemelos vivos donde tomaron sangre de uno y la ingirieron en el ojo del otro con una jeringa. Otra cosa que escuché fue que, especialmente en Arnhem, donde tenían muchas personas discapacitadas, no los veían como seres vivos, por lo que hicieron un uso práctico de sus cuerpos después de esos experimentos. Así que hicieron bolsas y pantallas de lámparas con la piel.
Hoy en día hay un hospital especialmente para personas discapacitadas en Artheim y uno de los pacientes es un artista que mi madre conoció desde su infancia. Está pintando cuadros con los pies y la boca porque no puede mover los brazos. Esas son algunas pinturas bastante raras, trato de encontrarlas. En realidad no me enseñaron mucho sobre Hitler ahora que lo pienso. Me enseñaron más en general cómo los nazis llegaron al poder, lo que, por supuesto, también entró en Hitler. Mi principal problema al responder la pregunta es que también vi una serie de documentales al mismo tiempo, así que no puedo decirte exactamente lo que tengo de la escuela y lo que tengo de los documentales. Creo que la parte principal que tuve sobre Hitler fue sobre algunos tipos de campañas políticas que hizo. Volar a diferentes ciudades en avión para hacer campaña, lo que era inaudito en ese entonces, etc. También que tomó clases de actuación para entrenar sus discursos y movimientos erráticos durante sus discursos. Nos pensamos mucho sobre él para asegurarnos de que recibimos el mensaje, aprendimos sobre él y la Segunda Guerra Mundial durante años en la historia e incluso en la literatura tuvimos que leer libros sobre la época, especialmente sobre el genocidio contra los judíos, tuve que leer comillas El niño en pijama despojado y El diario de Ana Frank, y tuvimos un viaje de campo a Auschwitz-Birkenau. Creo que nuestra escuela hizo un buen trabajo al hacernos saber qué cosas horribles sucedieron en ese momento. No quiero volver a hacer todo el asunto, teníamos libros de texto aquí, películas allá que todos publicaron antes que yo, fue muy detallado y la primera vez que cubrimos el Tercer Reich fue en 4º grado. Solo quería agregar que la escuela me envió a visitar 2 antiguos campos de concentración y que han sido 2 experiencias muy traumáticas y que abrieron los ojos. Soy danés, pero fui a una escuela alemana de 5º a 7º grado. En realidad nos dijeron casi exactamente lo mismo que cuando fui a la escuela danesa. Era un gran líder, extremadamente bueno para convencer, pero un hombre malvado. Nos contaron todo sobre Auschwitz, la muerte de judíos, el cambio de frontera entre Dinamarca y Alemania y, por supuesto, mucho más de lo que no recuerdo nada. Creo que el punto de su pregunta era ver si alguna escuela ocultaría o censuraría algo, pero no creo que ninguna de las escuelas a las que fui fuera lo hiciera. Los alemanes no quieren olvidar lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, solo quieren seguir adelante o ser perdonados, ya que la mayoría de la población de Alemania no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y solo hay menos personas de los eventos vivos cuanto más avanzamos. Bueno, sobre todo superas las fechas de guerra y esas cosas en 9º grado. Cada clase de alemán está obligada a visitar un campo de concentración o un centro de eutanasia para discapacitados. Visité a Damar, fue escalofriante por decirlo menos. Mi maestro de historia fue muy observador, especialmente en los grados más bajos, tal vez para detectar a aquellos con problemas en la vida familiar y atraparlos antes de ir por el camino equivocado. Más tarde, en los grados 10-12, tratamos de descubrir y comprender la psicología retorcida que lleva a las personas a dejar atrás sus sentimientos de culpa y moral para cometer tales crímenes. En general, diría que realmente profundizamos más en el terror que se produjo tanto en Alemania como en los países invadidos más que la persona real Adolf Hitler. Solo tocamos brevemente los procesos de Nuremberg y las consecuencias para el país. Mi abuela solía decir. Con todo lo dicho, fui a una de las escuelas de educación superior en el país y sé que hay muchos que solo tocan muy brevemente el tema además de la visita obligatoria al campo de concentración, y en ese momento muchos carecen del conocimiento para contextualizar la importancia del lugar. Estoy un poco cansado de esta pregunta. Pero como otros dijeron, muy a fondo, con la intención de no dejar que esto vuelva a suceder y recordar siempre. La mayoría también visita campos de concentración que ahora se convierten en monumentos conmemorativos. Hemos tenido todo el proceso en la escuela. Desde la Primera Guerra Mundial hasta su tiempo en prisión para ascender al poder a la Segunda Guerra Mundial y sus atrocidades para publicar El tiempo de guerra y el Plan Marshall y la separación del este y el oeste de Alemania. Para mí fue en los grados 8,9 y 10 en la clase de historia. También es muy común hacer un viaje a un campo de concentración, el más cercano. Para mí fue Buchenwald y muy impresionante, pero no en el buen sentido. Pesada mierda. Este tema suele ser omnipresente. No entiendo cómo podemos tener una derecha tan radical otra vez.